Buenas tardes gente, estamos acá en un nuevo video con el trading recap del día de hoy, 1 de mayo. El primer trade del mes se terminó yendo en break-even, así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, como ven en el gráfico diario, la vela de ayer había podido cerrar por encima del close de la vela del día anterior, habiendo sacado el previous day high. La verdad que esperaba una continuación alcista hacia esta buy side, algo que venía esperando desde el inicio de la semana. Había que ver en estructuras de timeframes menores que mostraba el precio. Ya en 4 horas teníamos este gran fair value gap que el precio podía venir a retestear para apoyarse y ahí sí una vez más ir a buscar esta buy side. Claramente podía no hacerlo e ir a rellenarlo después de que tomara esta buy side. Eso también era una posibilidad. Pero como ven, estábamos en camino a buscar esta zona de liquidez. En 1 hora no teníamos mucho más información, solo después del Open, que terminó siendo un quiebre de estructura, por eso a mí después no me convencían más las compras. Aquí el precio podía devolverse en un retroceso porque había sacado liquidez y luego ir a buscar el Fair Value Gap de 4 horas. En 15 minutos ya teníamos un poco más de información. En esta zona empezamos a ver un order flow un poco más bajista. Yo había marcado este fair value gap de 15 minutos como importante, que después lo había retesteado para irse a buscar la sell side de Londres, que yo la tenía marcada como una posible zona de liquidez de la que el precio podía ir a swipear y luego seguir el camino al alza. El único problema que no me gustó fue que, como vemos aquí, había roto estructura a la baja y no fue como una especie de sweep con mecha. Pero eso sucedió después de que yo había tomado la entrada. Cuando yo tomé la entrada teníamos este rechazo con la mecha, que era lo que a mí más me interesaba. Obviamente la entrada fue en esta vela posterior porque estábamos yendo a buscar máximos en mi opinión. Sin embargo, luego el precio decidió ir una vez más a atacar este low y ahí sí continuar el camino al alza. Pero repito, como testeó esta zona nuevamente no me cerró mucho porque estaba con el cuerpo de vela por debajo de los niveles que yo tomaba como importantes. Por lo que de ahí el precio podía hacer un retroceso y continuar bajando. Pero cuando yo hice la entrada estaba todo en condiciones. En 5 minutos podemos ver un poco lo mismo. Aquí tenemos el order flow un poco más bajista, pero en esta zona yo ya pensaba que podía ir a buscar esta buy side. Sin embargo, fue a buscar el 0.5 de Fibonacci del retroceso que mide la apertura del día de hoy de las 9:30 con el cierre del día de ayer a las 4:15 de la tarde. La verdad que esa es una confluencia que me gusta usar a mi favor. Generalmente va a testear ese 0.5 de Fibonacci, pero en este caso no lo había hecho, entonces se podía esperar que lo fuera a buscar. Aunque como el rango era bastante grande, no era de tanta probabilidad que pudiera llegar y me conformaba con que hubiera retesteado el 0.75. Entonces, como ven, mi entrada fue en esta vela que teníamos de aquí después de que había swipeado la sell side de Londres. Además, teníamos que había sacado el data low de la noticia de las 8:30, así que eso era una confluencia más en la que el precio podía seguir el camino al alza. Como ven aquí, luego de que fue a swipear la sell side, tuvo un IFBG más un SIS y yo terminé entrando en el retesteo a este Fair Value Gap, más o menos en la mecha que tenemos aquí. El precio me tomó la orden y rápidamente fue a escalar a sacar esta buy side. Es por eso que ahí yo decidí poner inmediatamente break even, porque luego de swipear esta zona de liquidez, el precio podía venir y bajar y hacer justamente lo que hizo. Entonces yo ya me cubría de las pérdidas. Además que había retesteado el Fair Value Gap de 15 minutos que yo había marcado. Entonces finalmente el precio decidió venir a atacar una vez más esta zona de acá abajo. Luego la verdad no hubo muchas confirmaciones como para volver a entrar en una compra en estructuras mayores. Parecía que había hecho un quiebre de estructura y además en esta zona no teníamos ningún SIS ni ningún IFBG interesante como para poder hacer. Sin embargo, luego con esta vela de 15 minutos yo ya me puse a buscar una continuación alcista porque ya me parecía que sí iba a ir a buscar esa buy side, que finalmente fue lo que pasó. En 5 minutos me quedé esperando que retesteara este Fair Value Gap que coincidía
con el retesteo a este breaker block. Pero como ven, el precio no terminó llegando, así que no terminé tomando otra compra. Además de que no estábamos en una zona de descuento bastante interesante. Me hubiera gustado que en esta zona pudiera ir a buscar este Fair Value Gap y que en un minuto me haga un IFG, algún SIS para poder entrar en la continuación, pero igualmente no había una sell side como para ir a tomar, porque a mí siempre me gusta tener eso, al menos una toma de liquidez en un minuto relevante, pero igual era un trade bastante válido porque ya había barrido toda la liquidez importante. Sin embargo, no se dio y el precio se fue a buscar esa buy side, así que la verdad me pareció bastante bien el día de operativa de hoy, cómo me cubrí del riesgo y después no terminé tomando ninguna otra operación porque no había una confirmación con mi análisis. La verdad que fue un día bastante choppy. Mañana tenemos el NFP, así que eso seguramente hizo que el precio esté un poco más errático. Yo creo que no debería haber venido a tomar otra vez este low, pero bueno, el mercado hace lo que quiere y no lo que nosotros queremos. Nosotros debemos reaccionar en base a eso. Así que bueno, el análisis igualmente estaba bien hecho, va a tomar esta zona de liquidez, esta buy side que esperábamos de toda la semana y vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Hoy salimos sin pérdida ni ganancia, eso ya está bueno en relación a lo que nos pasó esta semana que terminamos 1% abajo por ahora. Así que los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales donde voy actualizando el mercado en vivo y también para que no se pierdan si hago algún live en TikTok o en alguna otra plataforma. Únanse a la comunidad de Discord que estamos bastante activos y ya se está empezando a llenar de gente. Así que muchas gracias por acompañarme en este proceso y nos vemos en el próximo video.